transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Bueno, entonces, Efraín, ¿qué dice ahí la palabra? Dice, de pronto dos hombres hablaban con él. Escucha, pero no dice ahí que vieron dos hombres. Porque es que acá en el texto original griego dice, ya miro aquí, porque dice, y mira varones dos, y el verbo que aparece es jorao, Es jurado en mirada de fe, lo que hablábamos ahorita, de que Dios se deja ver. de que Dios se deja ver. Dios se deja ver. Y entonces continúa con el texto. Dice, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Exactamente, aparecieron gloriosos. Y aquí enseguida nos preguntamos nosotros, ¿qué significa eso de que aparecieron gloriosos? Recuerden ustedes que Moisés murió, porque el libro del Deuteronomio 34, versículo 5, dice que murió. Entonces usted, en este relato que estamos compartiendo, tiene que colocar ahí escríbale, ¿qué le va a escribir? Le vamos a escribir aquí donde dice que se apareció Moisés, Éxodo 34:5. Exactamente, y meterle el pie de página y ahí le va a poner Éxodo 34:5, porque cuando usted vaya a leer otra vez el texto, se va a remitir allá y así es que nosotros vamos avanzando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab frente a Bet-Fegor y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Muy bien, murió Moisés. Y el profeta Elías fue arrebatado, dice, por unos carros de fuego que se lo llevaron al cielo. Así que tenemos nosotros que hacernos estas preguntas en este momento porque estamos meditando el texto de la transfiguración de Jesús, donde Jesús, nuestro Señor, sube al monte, ya sabemos, al subir al monte y empieza a orar al encuentro con Dios, sucede el prodigio, la manifestación de la transfiguración, es decir, todo su cuerpo se transformó en un cuerpo de luz. Y eso significa que Jesús empezó a vivir la glorificación, pero todavía no ha experimentado la muerte. Es correcto. Es como un anticipar para llenar de esperanza tanto a nuestro Señor Jesucristo como a los apóstoles de que así y a nosotros. Y a nosotros y también. Este tema viene porque Jesús había anunciado antes de la transfiguración que iba a morir. Esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo todo este momento de oración. Luego continuamos, y ustedes también allá, ¿qué pasa? Dice, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. No, pero dicen que estaban en cuerpo glorioso. Estaban en cuerpo glorioso. Estaban en gloria. Entonces estamos diciendo que la glorificación es la transformación de nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso. Un cuerpo de luz. De luz. Sí. No es que te vas a transformar en un espíritu, que te vas a no, tú como persona vas a experimentar una transformación. Ahora, esta transformación que la realiza el Espíritu Santo en tu vida, en el momento en que nosotros experimentemos la muerte, inmediatamente vamos a ser transformados. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos nosotros? Claro, por lo siguiente. Cuando tú lees el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, vas a encontrar, cuando Jesús habla de la muerte como una glorificación. Y es como un sentido nuevo, algo muy novedoso en la humanidad, que nosotros muchas veces desconocemos.
Lucas 12, 23. ¿Cómo dice? Jesús les contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Te das cuenta? No dice, ha llegado la hora en que van a matar al Hijo del Hombre. No, está anunciando un significado nuevo de la muerte. Fíjate que en el anuncio dice, y lo matarán. Lo matarán. Y resucitará. ¿Ves? Pero los apóstoles todavía no comprenden qué significa eso de resurrección. Es correcto. Dice el Evangelio de Marcos, en un paralelo de la transfiguración, que ellos no sabían qué era eso de resucitar de entre los muertos. Después que vieron a Jesús transfigurado, ellos no saben qué es eso. Capítulo 9, versículo 9. Bueno, dice, Sí. mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto. O sea, ¿qué fue lo que vieron? De la transfiguración. La del Señor. transfiguración, exactamente. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. O sea, para unir las dos cosas, transfiguración con resurrección. ¿Y qué pasó con los discípulos? Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. No saben. No sabían qué era eso. Entonces nosotros volvemos al capítulo 12 de San Juan, y en el capítulo 12, cuando Jesús dice que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pone un ejemplo. Dice el Evangelio de Juan 12, 24, que él pone el ejemplo de una semilla, que adentro de la semilla, en potencia, Hay un árbol. hay un árbol, ¿verdad? Sí. Pero en este caso no es un árbol porque se refiere a la de trigo. A la de trigo. Entonces hay un arbusto, pero está dentro de la semilla. ¿Cómo dice la palabra? Les aseguro que si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda solo. Exactamente, si no muere, si no cae en la tierra, no puede dar frutos. Pero, Pero si muere, da mucho fruto. oye, y hay una canción que ya las personas casi no entonan en los sepelios, o a veces la entonan en el momento de la ofrenda, cuando dicen, hay que morir para vivir. Claro que nosotros no servimos para cantar, pero no importa. Podemos ahuyentar a las personas. Entonces Cristo está diciendo aquí, pero si muere dará mucho fruto. Quien aprecia su vida terrena, la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de ella, la conservará para la vida eterna. Impresionante. Así es. Bueno, entonces esa transformación en cuerpo glorioso que realiza el Espíritu de Dios en nosotros, porque Él es el que nos resucita, ya, Él es el que nos transfigura, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sucede en un abrir y cerrar de ojos. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, 50, 51. Dice, les voy a comunicar un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados igual a ser transfigurados. Transfigurado, otra figura. Sí, ya no solamente va a ser, tú vas a ser la misma persona, pero ya no con este cuerpo miserable, porque esto, en el momento en que tú mueres, tú te conviertes en un cadáver. El cadáver después se descompone, quedan los restos, y los restos se descalcifican. Y ya después no queda nada. Y ahí es donde las personas creen que la vida se acaba con la muerte, porque no comprenden el misterio de la transfiguración, que está en relación con la glorificación y la resurrección. Y podemos decir que la glorificación es el proceso para transformarnos en cuerpo glorioso. Ahora, cuando uno lee el Evangelio de Marcos 16, 12, dice que Jesús se apareció en otra forma, en otra figura, pero es el mismo Jesús que después de experimentar la muerte fue resucitado, es decir, glorificado, y ahora aparece glorioso, colmado de luz. ¿Cómo dice la palabra? Dice, después se apareció con otro aspecto. Ya viste,
con otro aspecto. Revisen ustedes ahí, no sé cómo aparece en sus Biblias, aspecto, otra figura, otra imagen, pero es el mismo Jesús, pero con la diferencia que está De que glorificado. está glorificado. Así es. Entonces, vamos comprendiendo, por eso cuando Él se aparece a María Magdalena no lo reconoce. Sino que le pregunta, ¿dónde pusiste El cadáver. Señor? Y también los discípulos de Maús no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque está transfigurado. Está transfigurado, está glorificado. Ese es el proceso que nosotros vamos a vivir el día de nuestra muerte. Así que mira, dice la palabra que en Filipenses 3:21 que nosotros vamos a ser transformados. Y creo que esa es la lectura segunda de hoy. Creo. Esa es la lectura segunda de hoy. Dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. Hombre, repita. Dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las Él cosas. transformará nuestro cuerpo mortal, miserable, en un cuerpo Glorioso, glorioso, semejante al de Él. semejante al de Él. Semejante al de Él, claro que Él es el modelo. Mira, la lectura de hoy, Filipenses 3, aparece. Esa lectura es la segunda lectura del domingo, Del domingo. del día de la transfiguración. Así que miren por dónde vamos, ¿cierto? Volvemos al texto de cómo es, de Lucas 9:28. Poco a poco vamos compartiendo. ¿Qué dice? Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria. Ok, La gloria de Dios. la gloria de Dios en Cristo Jesús. Mira, en el Antiguo Testamento, Moisés le dijo a Dios, yo quiero ver tu gloria. Y ahora la está contemplando. La está contemplando. Y él está siendo partícipe de la gloria de Dios. Imagínense. ¿Y hace cuánto de Moisés a Jesucristo cuánto pasó? 1250 años. Tuvieron que 1200 para que Moisés pudiera ver la gloria de Dios. Sí. Vamos a buscar eso en el libro del Éxodo. Ahí en el libro del Éxodo aparece capítulo 33, versículo 18. Dice, entonces él pidió, o sea Moisés, enséñame tu gloria. Le respondió, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre, Señor, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero, pero mi rostro no lo puedes ver. No puedes ver mi rostro. En cambio, Jesús, nuestro Señor, dice que Él... Es el rostro de Dios. Sí, total. ¿Cómo dice? Continúa. Porque nadie puede verlo y quedar con vida. Y añadió, ahí, junto a la roca, tienes un sitio donde ponerte. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. Y cuando retire la mano podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. No. Imagínate que el Evangelio de Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre quiere decir que lo contempla. Contempla cara a cara al Padre. Él es quien nos ha mostrado quién es Dios. Nos ha enseñado quién es Dios. Así es. Supera a Moisés. Ahora Moisés está contemplando la gloria de Dios en la persona de Jesús. Está viendo su rostro. Está viendo su rostro. Ahora, ¿cómo dice la palabra? Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único Dios que está en el seno del Padre. O sea, en el seno quiere decir todo esto. Aquí. Contemplándolo. Él nos lo dio a conocer. Exactamente. Ok, volvemos entonces a Lucas 9, que es el Evangelio que nosotros estamos contemplando. O sea, la gloria de Dios tiene unas características. La gloria de Dios está relacionada con todo lo bueno. Por eso Pedro dijo, qué bueno que estemos aquí. Con todo lo bello y con toda la verdad. La gloria de Dios, la manifestación de la presencia de la gloria de Dios. Cabot se dice. Y en algunas traducciones aparece como
energía, pero no en el sentido de la nueva era ya. La nueva era que habla de la energía y tal. No, acá estamos hablando de otra cosa, de una presencia de Dios que se siente, que se manifiesta, la gloria de Dios. Y nos hace sentir todo lo bueno y todo lo bello. Y entonces, ¿qué pasa? Y dice, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. ¿Ves? Porque está tocado por la presencia de la gloria de Dios. ¿Y luego qué pasó? Dice, vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ok. No sabía lo que decía. Ok, ¿por qué Pedro quiere armar 3 chozas? ¿Por qué el Evangelio dice que no sabía lo que decía? Son preguntas que surgen del texto. Sí. Y de esa manera es que nosotros crecemos. ¿Ves? ¿Tú qué opinas de eso? Yo siento que obviamente son cosas que uno queda en la incógnita, pero ¿por qué si Pedro estaba ahí, estaba presenciando todo eso, dice que no sabía lo que decía? Ajá. O sea, ¿en qué nivel de contemplación estaba que se sentía tan, no sé, como comenzar a decir cosas fuera de sí? Es que, mira, Pedro dice la palabra, no sabe lo que decía, porque no es locura, sino que el desbordamiento del amor de Dios, el querer permanecer en esa experiencia tan fascinante, ese nacer en el misterio del amor de Dios, lo desborda. Y lo que dice es poco también. ¿Por qué no hacemos 3 chozas y nos quedamos aquí? Ya, que toda esa gente se Sí, mate por allá. Y realmente Pedro está desbordado por la manifestación de Dios. ¿Y luego qué dice? Dice, apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Ok, la nube es la manifestación de la presencia de Dios que acompaña, como en el Éxodo. Y en el desierto. En el la desierto, nube los acompañó. que la nube va acompañando. Y entonces, Sí. Al entrar en la nube, se claro, asustaron. porque al entrar en la nube, porque la nube viene, es la presencia de Dios que nosotros vivimos cuando estamos en la Eucaristía, En la hora santa. en la hora santa, y rosario, nosotros sí. viene la presencia de Dios y nosotros entramos en esa presencia. Y entonces Pedro se asustó. ¿Por qué? Es característico el temor y el temblor cuando estamos ante la presencia de Dios, ante lo luminoso, ante eso que nos sobrepasa y nosotros no sabemos expresarlo, solamente podemos, diríamos, vivirlo, sentirlo, pero expresarlo con palabras tan nuestras nos quedaríamos muy cortos, porque estamos hablando de una experiencia que no podemos del todo hacerla, captarla, del todo no, porque esa experiencia, esa presencia es inabarcable. Así es, era como lo que hablábamos de que hay 2 maneras de comprobar algo, la parte racional, que es lo medible, lo cuantificable, y por está por el método científico. método Lo que científico. no se verifica, lo que no se mide, lo que no es cuantificable, entonces no existe. Pero existe la otra manera que es la la experiencial, experiencia, que es lo que está viviendo Pedro. que es en lo ese que está momento. viendo Pedro y que es lo que vivimos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se puede comprobar a través del método científico el amor que mi madre siente por mí o yo por ella? No se puede, pero sí lo he experimentado yo y sí lo ha experimentado ella. Entonces son 2 maneras de conocer y nosotros parece que nada más tenemos es la racional simplemente. Así es. Entonces, Dijo, al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube, ok, desde la presencia, este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escuchar la voz, bueno, entonces el Padre da una orden y es que tenemos que escuchar al Hijo y por eso se hace esencial y fundamental el ejercicio de la escucha de la palabra del Hijo
a través de la lección divina. Así es. Y ahí viene también el Shema, Israel. Escucha, Israel. Exactamente. Primero hay que escuchar. Entonces nosotros estamos haciendo este ejercicio de lección divina y mire todo lo que alimenta el corazón. Y luego entonces, después de esa escucha que viene, Dice, al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. ok, me gusta cuando dice lo que habían visto. Vamos a ver con qué verbo termina. ¿Ese es el versículo qué? Versículo 36. Versículo 36. Versículo 36. Y en el producirse la voz, fue encontrado Jesús solo, y ellos callaron y a nadie contaron en aquellos días nada de las cosas que han visto. Bueno, mira lo que dice ahí. Ahí dice Eoracán. Euracán. ¿A qué te recuerda? Del Dios dejarse, cuando Dios se deja ver. Al verbo jorao. Jorao, ¿Ves? Que significa ver con fe. ver con fe. Ver con fe. Entonces, así termina el texto. Una mirada de fe. Es como nosotros cuando estamos haciendo la lección divina, tú estás viendo con ese sentido del verbo jorao. ¿Ves? Estás contemplando, estás entrando en esa dinámica de la fe. Y fíjate que ahora ya al final de la lección divina, después de este ejercicio, ¿cómo te has sentido tú? Uno siente mucha paz y mucha plenitud. Después de leer, después de escuchar, después de orar, después de meditar todo esto, ¿qué experimentas? Experimento esa presencia de la nube, que la presencia de Dios. Y eso trae como plenitud y me proyecta más hacia el futuro con esperanza. Me ilumina internamente. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer ahora? Hacer silencio y deleitarnos con lo que acabamos de escuchar. Y eso se llama contemplación. Ese estado de contemplación en el griego significa, verbo griego es ver físico, blepo, ver con fe, jorao. El ver racional, teoreo, deviene teoría. Y ese ver con mirada contemplativa, que es detenerse con el corazón, detenerse. Tú sabes, cuando uno está contemplando un paisaje, se detiene en ese paisaje, ¿verdad? Se llama contemplación. Entonces, esa mirada contemplativa, eatomai, teaomai, indica como un deleite. Entonces uno se deleita después de haber escuchado eso, se queda en silencio y esa es la lección divina. Entonces finalizamos aquí con este ejercicio y nos quedamos en silencio, ustedes y yo, como 5 minutos de silencio, deleitándonos de lo que hemos compartido. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.